Estás a punto de escuchar La Voz de tu Salud, una guía para tu bienestar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida al programa La Voz de tu Salud. Te saluda Betty Salmerón desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México. Muy buenas tardes. Deseo que este día estés pasándola genial. Al ratito es el partido, así que vamos a echarle muchísimas porras a México. Le llegan desde aquí, desde donde estamos, le llegan hasta Brasil. Así que bueno, a disfrutar de este día. Y entrando ya en materia directamente para aprovechar aquí nuestro tiempo. Estamos recibiendo como invitado al doctor Carlos Arévalo Silva. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Betty. Buenas tardes a todos. El tema del día de hoy es acerca de la apnea obstructiva del sueño y cómo podemos dormir mejor, cómo podemos combatir este síndrome y poder dormir mejor. Ok, bueno, primero que nada, lo que es la apnea, quisiera empezar por definirlo. La apnea es, de origen griego. ¿Qué significa? El vocablo es de origen griego. El vocablo es de origen griego. Ajá. Que significa ausencia de respiración. Y ya con el apellido, apnea obstructiva del sueño, bueno, pues se sugiere que ocurre solamente durante el sueño, mientras dormimos, nos entra aire y de esa manera nos causa despertares nocturnos. Doctor, ¿la apnea obstructiva está relacionada con el roncar o puede darse una apnea sin que haya ronquido? Generalmente la persona que tiene apnea, la gran mayoría, si no es que todos, va a tener historia de ronquido. Eso al revés no es lo mismo. Si una persona ronca no es igual a que pudiera tener apnea, pero sí es un indicativo. Todos los que tienen apnea generalmente roncan, eso sí. Seguramente detrás del otro lado del micrófono hay muchísimas personas que o se identifican a ellos o a ellas mismas con este tipo de síndrome o algún familiar, o puede ser a lo mejor estar una señora en este momento diciendo, mi esposo ronca muchísimo y a veces noto que batalla para respirar o que se queda como si no respirara. Así que bueno, te invito a que puedas compartir con nosotros tus dudas. Atrévete a preguntarle al doctor Carlos Arévalo, que es otorrinolaringólogo, y él se encuentra en el Centro Médico Zambrano Elion en el primer piso, en el cuarto piso en el Instituto de Otorrinolaringología. Y para que puedas comunicarte aquí con nosotros en cabina y puedas consultar tus dudas o compartir alguno de estos casos, es el teléfono 8387-0665, nuevamente 8387-0665. También a través de redes sociales, por ahí está Erika López checando, Mariana también, en redes sociales, en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/radiotecsalud, o nos buscas muy fácilmente por el nombre del programa, La Voz de tu Salud. También en Twitter, @Voz de tu Salud. Así que por favor comunícate con nosotros si tienes algún problema para dormir, si has identificado que despiertas sin estar descansado, que frecuentemente te estás despertando, que tu pareja ronca o que tú mismo roncas, pues atrévete a comunicarte con nosotros, 8387-0665. Y bueno, después de esta breve pausa para invitar a nuestro público a que se ponga en contacto con nosotros, doctor, ¿por qué es importante hablar acerca de la apnea obstructiva del sueño? La apnea obstructiva del sueño es un problema de salud que a lo mejor está todavía subestimado. La apnea del sueño es muy importante porque afecta en general a todo nuestro organismo. Lentamente nos va causando deterioro y puede llegar un momento que incluso nos pueda cortar nuestra expectativa de vida, porque es una enfermedad, como le comentaba, que consiste en la ausencia de respiración. Entonces, todos esos momentos en los que nuestro cuerpo no está recibiendo oxígeno, pues se está deteriorando. Entonces, en vez de que nosotros nos recuperemos al estar durmiendo, nos estamos deteriorando porque estamos luchando por respirar constantemente durante la noche. La persona que tiene apnea está sufriendo, sus células están sufriendo, se están deteriorando. Entonces el paciente empieza a tener un deterioro progresivo y tarde que temprano se va a reflejar durante el día en su desempeño. Esto no tiene edades, así que puede ser que la persona pueda estar sufriendo desde niño o que lo adquiera en la edad adulta, porque como vamos a ver, hay diferentes factores que condicionan a que alguien padezca de apnea del sueño. Algunos son controlables, algunos no. ¿Cuáles serían estos factores, doctor? ¿Estaríamos hablando de las causas de la apnea del sueño? Así es. ¿O factores predisponentes?
Pues lo que pasa es que, por ejemplo, podríamos dividirlo en edades, aunque es, como le decía, es común desde la edad muy temprana, desde los niños hasta el adulto. En el niño sí es un síndrome muy particular, generalmente se debe a una obstrucción física de las adenoides y de las amígdalas. Entonces, en ellos el tratamiento es un poco más sencillo que en el adulto. En el adulto sí es más complejo porque intervienen otros factores que vendrían a ser tanto las amígdalas, en el adulto ya no existen las adenoides, pero las amígdalas que estén muy grandes, o sea, factores anatómicos, vamos, en el adulto, que tengan muy grande su lengua, que tengan muy grande su paladar, la campanilla, que tengan algún otro factor agregado como es el sobrepeso, que les condicione a que tengan mayor grasa corporal en su cuello, la misma grasa abdominal, que impide las respiraciones que durante la noche son en forma automática y necesitan de tener libertad de movimiento. Entonces también la obesidad es un factor. Otros factores son causas externas. Por ejemplo, hay gente que precisamente no puede dormir o tiene problemas del sueño y se automedican o los medican y entonces le dan sedantes y eso empeora todavía más el problema. Sin embargo, no solamente se reduce a lo anatómico, también hay personas que no tienen ninguno de estos factores externos y sin embargo sus tejidos de su cuello, de su garganta, se colapsan en la noche. En vez de que se guarden ese tono, esa forma que tienen, se colapsan y al colapsarse pues obstruyen. Eso vendría a ser básicamente los factores anatómicos o físicos del paciente, ¿verdad? Doctor, mencionabas que si se automedica o le recetan medicamentos para poder dormir bien, ¿esto puede ser contraproducente? ¿De qué manera? ¿En qué afecta? Sí, mire, lo que pasa es que hablando así como de manera sencilla, lo que es la apnea es un colapso de la vía aérea, de lo que son las cuerdas vocales hacia arriba. Algo obstruye o algo no deja pasar el aire o se colapsa nuevamente. Entonces, este paciente que está en la noche teniendo problemas para oxigenarse, despierta porque hay un sensor en nuestro cerebro que dice, oye, te falta oxígeno y manda a que salgas de ese sueño profundo que apenas estás tratando de entrar y te despierta, ya sea que abras los ojos o no, pero te saca de ese sueño profundo y eso te vuelve otra vez a dar el tono muscular, la fuerza que tienen los tejidos y entonces ya puede entrar el aire, ¿verdad? Entonces los relajantes, o los medicamentos para dormir, los somníferos, Relajan. relajan, así es, tanto relajan mentalmente como algunos relajan también la musculatura. Por lo tanto, agravan el problema. De ahí la importancia de que toda aquella persona que tenga problemas del sueño, que se sienta cansado, que se sienta somnoliento, que se levante con dolor de cabeza o como con sensación de no haber descansado lo suficiente, pues conviene que acuda con un especialista del sueño. ¿Por qué? Porque muy probablemente su problema no tenga nada que ver con un problema no sé, de tipo, a veces los categorizan en tipo depresión, en tipo persona con problemas de manejo de sus emociones y cosas de ese tipo. Y al contrario, aquí entra primero el problema de no dormir bien y eso lo lleva o lo conlleva a tener problemas personales de depresión y demás, pues porque empieza a tener problemas en su trabajo o en sus actividades diarias, ¿verdad? Muy bien, doctor. ¿Quiénes son las personas que más frecuentemente pueden padecer apnea obstructiva del sueño? Ok. Hablando de adultos, ya mencionabas que niños también, pero si nos enfocamos en adultos. Ok. Sí, los adultos en cuanto a género es más común en el masculino, en género masculino, los hombres. Aunque también las mujeres es un porcentaje alto, podemos hablar de un 70-30 más o menos, un 60-40 dependiendo de la población también. Nosotros los hispanos tendemos a tener mayor índice de apnea que el caucásico, en algunas por anatomía, en algunas por las mismas enfermedades que no sabemos cuál fue primero, si el huevo o la gallina, la obesidad, la diabetes son acompañantes de la apnea del sueño. Entonces en ese tipo de población se vería más. La gente sedentaria, la gente que pues por obvias razones empieza a tener más problemas y a veces se convierte en un círculo vicioso porque es sedentario porque no tiene deseo, no tiene ganas de poder o no tiene la energía suficiente para hacer el ejercicio o las actividades porque su apnea del sueño no se lo permite. Entonces básicamente en ese tipo de personas es más común. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, antes de hablar de los tratamientos, doctor, mejor, ¿cuál es el especialista o quiénes son los especialistas que pueden tratar la apnea del sueño?
Bueno, esa es una pregunta importante porque el síndrome de apnea del sueño como tal se le llama síndrome porque son varias causas, no es una sola enfermedad, no es un solo problema, no es algo tan sencillo, sobre todo en el adulto, de que llegues y el médico te diga, tienes esto y con un tratamiento o una cirugía o con una terapia tengas. Generalmente hay que involucrar a varias especialidades, cada caso hay que tratarlo en particular, de ahí la importancia de que sí haya una atención médica con un especialista del sueño porque él te va a valorar y de manera integral te puede canalizar. Hay personas que tienen problemas estructurales, su mandíbula no creció lo suficiente, está un poco por detrás, a eso se le llama retrognatia y esos pues obviamente que van a requerir de un tratamiento no nomás de un otorrino, no nomás de un médico especialista en el sueño, sino también de un cirujano maxilofacial que quizás le vaya a tener que dar tratamiento a ese problema anatómico. También en algunos casos se requiere de hacer ciertos estudios que solamente un médico en particular puede leer. Por ejemplo, el estudio del sueño involucra un electroencefalograma. Bueno, ahí también quizás pudiera estar en la interpretación del estudio un neurólogo interviniendo, pero sí lo que no debe de fallar o no debe de faltar, no porque sea mi especialidad, pero es el otorrino, porque si estamos hablando de un problema de obstrucción, de un problema de apnea obstructiva, pues y de la vía aérea superior que involucra las cuerdas vocales para arriba, pues precisamente el otorrinolaringólogo especialista en el sueño, pues es el que sabe dónde puede estar el problema y cómo tratarlo. Entonces, no todos los pacientes van a requerir el mismo tratamiento. Algunos requieren tratamientos combinados con cirugías, otros con un aparato que se llama CPAP o aparato de presión positiva. Otros van a requerir solamente uno de ellos. Es muy variable el tratamiento y vale la pena que siempre esté involucrado el especialista en la vía aérea superior, que es el área del problemático, ¿verdad? Te invito a que te comuniques a cabina al 8387-0665. Estamos hablando acerca del síndrome de apnea obstructiva del sueño con el doctor Carlos Arévalo Silva aquí en Frecuencia Tech. Así que comunícate con nosotros al 8387-0665. Doctor, ¿cuáles serían los tratamientos entonces? Hay diversos tratamientos, como me comentabas. ¿Hay algunos que se requieran de un aparato específico? No sé si sean válidos, pero algunos que anunciaban ahí que se ponía la persona algo en la garganta para que no roncara y para que... ¿Eso funciona? Pues mire, desgraciadamente o afortunadamente, debido a que es algo tan común, por ahí comentábamos antes del programa sobre las estadísticas en México. Desgraciadamente no hay como tales estadísticas locales, pero considerando los grados de obesidad y que somos un país con el primer lugar en obesidad y diabetes y pues incluso bueno, ahí andamos en cuanto a estadísticas en este tipo con Estados Unidos, pues estamos hablando de que son millones las personas que padecen de este síndrome. Entonces eso hace un mercado atractivo. Desgraciadamente en algunos casos se lucra con esta enfermedad como con otras y no nomás en México, digo, no es exclusivo de México. Entonces existen muchos dispositivos, muchas cosas que quizás podrán ustedes ver ahí en internet ahorita que tenemos la ventaja de estar informados como pacientes y que qué bueno que puedan tener acceso a eso los pacientes, pero van a ver muchas cosas que la verdad no son adecuadas o no funcionan, son más bien elefantes blancos, como dicen más. Lo que realmente funciona nuevamente es una buena consulta, una buena valoración y dependiendo de esa valoración, de su historia y de sus problemas anatómicos que se vean, se le puede sugerir. ¿Qué tratamientos? Pues hay tratamientos que a mí me gusta clasificarlos en lo que son quirúrgicos y no quirúrgicos y no necesariamente que se excluya uno del otro. Los tratamientos no quirúrgicos pues involucran el cambio de hábitos. Si ese paciente tiene problemas de obesidad, pues tendría que bajar de peso y eso ayudaría muchísimo. Entonces ese sería uno. Otro, pues los hábitos. Si el paciente tiene problemas o no, que sean por el sedentarismo, pues también tratar de organizarlo. Entonces ahí entraría también una especialidad, un condicionador, un entrenador o una persona que vea lo del bienestar, lo de su bienestar físico. Ahí con nosotros está el Instituto de Bienestar Integral. Ellos podrían hacer una valoración muy completa, eso ayudaría. Otra,
o sea, hay que ver si el problema tiene, el paciente tiene algún otro problema emocional y demás. Pues a veces es necesario también enfocarnos o apoyarnos con psicología o con algún otro especialista en el área. Y hablando ya específicamente de la obstrucción, ahí ya veríamos, bueno, ¿qué está obstruyéndose de las cuerdas vocales para arriba? ¿Qué es? Puede ser desde la base de la lengua, que esté muy grande. Ahí hay unas que se llaman amígdalas linguales, esas a veces están hipertróficas. Bueno, si se corrige la lengua muy grande, si el paladar está muy grande, si la campanilla o úvula, que es el nombre correcto, está muy enorme, larga, gruesa, si las amígdalas en sí están muy, muy grandes y obstruyendo, pues todo eso habría que valorar, corregirlo ya quirúrgicamente, ¿verdad? Existen cirugías que especializadas solamente para eso, para ampliar la cavidad de la faringe. Si la faringe aparte tiene problemas en la parte superior, lo que es la nariz, pues también corregir la nariz, un tabique desviado, unos cornetes grandes, pero a todos nosotros ya más o menos le damos un porcentaje y lo platicamos con el paciente, cuáles pueden influir más en su caso en particular. Y esos serían los casos quirúrgicos. Y los casos no quirúrgicos, pues bueno, estaríamos hablando de los dispositivos orales, ahí entran también los dentistas, como le digo, esto es algo multidisciplinario. Ahí existen unos aparatos dentales que se ponen como si fueran unas guardas. Gente que tiene problemas de bruxismo lo podrá saber, pero son unas guardas articuladas especiales que solamente ciertos dentistas o especializados saben hacer o los pueden hacer. Esos pueden trabajar con nosotros en equipo, o todos deberíamos de trabajar en equipo. Esos hacen un pequeño avance o un avance de lo que es la mandíbula, proporcionando un poco más de pasaje de aire. Entonces eso también son otra opción no quirúrgica. Otra opción no quirúrgica vendría a ser el conocido como CPAP, por sus siglas en inglés, de Continuous Positive Airway Pressure, que es básicamente un aparato que va a meter aire a presión continua. Y de esos, bueno, ya hay unos subtipos de estos aparatos, los que son una sola presión. Doctor, ¿nos podrías describir el aparato? Claro que sí. Cada vez los aparatos son más sencillos para que el paciente nomás llegue y le presione un botoncito y no se preocupe por nada más. Nosotros los médicos nos encargamos de programarlo. Dependiendo del grado o la severidad de la apnea, nosotros le vamos a proporcionar una u otra opción. Las quirúrgicas exclusivamente, el aparato exclusivamente o una mezcla de ambas, ¿verdad? Entonces ya que tenemos eso, los aparatos consisten en un pequeño aparato que pesa, habrá menos de 1 kilo, 1,5 kilos, creo que es lo máximo. Es cuadrado, pues hay varios diseños dependiendo de la compañía, ¿verdad? Hay 2, 3 compañías líderes, pero son más o menos rectangulares, es la moda ahorita, es un poquito rectangular, que medirá unos 30 centímetros de largo por unos 10 de alto. Y unos 4, 5, no, unos 10 de profundidad. Más o menos es para que se den una idea, es un aparatito ahí, una especie de radio despertador, se puede decir. Y ese lo que va a hacer es captar aire, no es oxígeno, es el aire que estamos respirando usted y yo en este momento, nada más que la compresorcita esta es como una especie de compresora, lo humecta, lo humidifica, trae un espacio para humidificar, lo humidifica el aire y luego tiene una salida que es un tubo de aproximadamente 2 metros, un tubo articulado, un tubo de plástico, y ese va con una mascarilla. La mascarilla hay diferentes modelos porque no hay una mascarilla ideal, desgraciadamente. Hay unos que se adaptan más a una mascarilla de la nariz, otros de la mascarilla nariz y boca, y otros que se le llama full face mask o que es de toda la máscara, de toda la cara. El caso es que esta mascarilla lo que hace es llevar ese aire que recoge el aparatito, lo mete a cierta presión y se forma entonces una columna de aire continua, que entonces evita que se colapse la vía aérea, ¿verdad? Básicamente eso es. Aquí, como se podrá imaginar, lo que más le cuesta al paciente adaptarse es a la mascarilla, porque la mascarilla va fija a su cara con un arnés. Se trata de hacer lo más cómoda posible, de materiales lo más amigables posible, pero no deja de ser un objeto algo extraño. Externo, así es, sí. Objeto externo. Pero créame que las personas que tienen problemas lo agradecen, ya después de que se acostumbran a usarlo, lo agradecen les cambia la calidad del sueño. Así es, de hecho, de mis pacientes que han llegado así con una apnea muy severa y que son candidatos a aparatos y por más bromoso que lo vean y demás, con una noche que incluye lo que es el estudio del sueño, con el uso de este aparato, al siguiente día dicen es que fue totalmente diferente, o sea, ya me siento descansada, me siento alerta, o sea, ya no me duele la cabeza, me levanté sin esto, con una sola noche, o sea, el cambio sí, la verdad, es radical. Entonces el paciente que lo requiere,
la verdad que no tiene problemas para usarlo. Obviamente tendrá algunas dificultades a lo mejor como pequeñas, pero no va a dejar el aparato si él siente el beneficio que le da, ¿verdad? Doctor, ¿parte del tratamiento que no sea quirúrgico incluye medicamentos o no? Generalmente no incluye medicamentos, por lo que le comentaba. Los medicamentos que hay para dormir generalmente relajan y relajan la musculatura y demás. Entonces, generalmente, si acaso los medicamentos pues van a ser para quitar cosas externas, ¿verdad? Ya dependiendo del caso en particular, pues ahí dependiendo del candidato, si tiene cierto sobrepeso y está llevando algún tratamiento médico y bueno, pues puede combinarse. Mientras el medicamento no le ocasione somnolencia, mientras el medicamento no le ocasione relajación, pues bienvenido, pero no hay pastillitas o no hay jarabitos que te quiten la apnea del sueño, eso sí no. ¿Qué hay respecto a las almohadas y respecto a la postura al dormir? Perdón, es otro factor que no mencioné, pero son de las cosas no quirúrgicas que hay que sugerir al paciente. Bueno, podríamos saber dentro de eso, pues cambiar también el ambiente. A veces la apnea sí es obstructiva, pero tiene un factor obstructivo, pero también tiene un factor externo, ¿verdad? Y hay que quitar entonces lo que te altera, lo que sea ruidos externos. Si el colchón es un problema, pues cambiar de colchón, buscar otras cosas que pudieran estar alterando el sueño. No necesariamente hablando de apnea obstructiva, pero sí de la higiene del sueño, ¿verdad? Y esos son factores como las almohadas. Hay almohadas especiales, quizás ahí va enfocada la pregunta. Hay almohadas especiales que te rectifican lo que es el cuello y la verdad sí ayudan. El dormir de lado ayuda en vez de dormir de espalda. De dormir de espalda es lo que perjudica más porque la lengua se colapsa, se va hacia atrás, entonces bloquea con mayor facilidad. Entonces dormir de lado, encontrar una posición adecuada, como le comentaba, un colchón adecuado, que no haya factores externos, que si el ruido externo, que si el lugar donde vive, cosas de ese tipo. La misma higiene del sueño, el tener un horario fijo para dormir, ayuda mucho, pero no con la apnea obstructiva, pero sí con un problema del sueño que existen muchos y que si quiero ahorita los mencionamos. Doctor, ¿es recomendable dormir sin almohada o no? En estos casos. No, Tiene no. que ser con que se levante un poquito. Es preferible siempre dormir, como le comentaba, de lado y con la cabecera un poco elevada. O si se tiene una almohada, pero que sea una almohada pues, lo suficientemente elevada para que el cuello no quede muy abajo. Entonces, de plano sin almohada no se recomienda. Muy bien, doctor. Acerca de, bueno, estábamos preguntando de las almohadas y de la postura. ¿Hay un lado específico que se recomiende? La verdad no es como la persona se acomode mejor de lado. A veces incluso los problemas anatómicos de los que hablábamos, la nariz desviada, el tabique desviado, o sea, obstrucciones de este tipo, condicionan a que el paciente siempre duerma de un lado o del otro. Pero si no hay problemas de este tipo, pues, la verdad es indistinto. Algunos mencionan que el lado izquierdo conviene por la cuestión del reflujo, que el reflujo es otro factor ahí compartido. Al haber apnea, el paciente jala de manera tal que también puede haber reflujo por la apnea, o sea, reflujos nocturnos. O sea, se hace una combinación. Tanto el reflujo pudiera causar inflamación de lo que es la laringe y eso ocasionar apnea, como la apnea te produce un empeoramiento del reflujo. Entonces vamos a decir de lado y del que mejor se acomode el paciente. Muy bien, doctor. Doctor, ¿qué nos puedes explicar acerca de la higiene del sueño en general? En general, es bien importante que, independientemente si tenemos apnea obstructiva o no tenemos apnea obstructiva, para tener un buen descanso, que dediquemos solamente la recámara para dormir, que saquemos todas las cuestiones que puedan distraernos, incluyendo la televisión, y ahora con mayor razón todo lo que son para la cuestión de los aparatos y los gadgets y todos los teléfonos celulares. Estamos revisando correos, estamos viendo a veces trabajando en la cama. Entonces, que sea solamente dedicada a la cama para dormir y que tengamos un horario específico para que a esa hora lleguemos a descansar. De esa manera nuestro cerebro se va habituando y se nos va a hacer más fácil conciliar el sueño. Nosotros tenemos un ritmo circadiano. Si lo alteramos con una u otra, de una u de otra manera, ya sea comiendo tarde, ya sea inmediatamente antes de acostarnos, eso no es adecuado. Leyendo,
viendo la tele, checando correos o revisando correos, teniendo el teléfono ahí encendido al lado, o sea, todo lo que sean computadoras, tablets y todo, pues deberíamos dejarlos de usar al momento de entrar a nuestra habitación y nomás dedicarnos a dormir. Y de esa manera se va haciendo un orden y evitar, no a todos nos hace mal, pero evitar la cafeína por la noche, cualquier bebida o alimento que contenga cafeína, ¿verdad? Básicamente. Doctor, ¿en qué consiste un estudio del sueño? El estudio del sueño es básico para todo aquel que sienta alguno de estos síntomas que mencionamos de somnolencia, cansancio diurno, que se queden dormidos en clases, que se queden dormidos manejando o que se sientan que no descansan adecuadamente durante la noche. Lo ideal es que acudan con algún especialista y que le haga un estudio del sueño. El estudio del sueño se llama polisomnografía, poli mucho, somnus sueño, grafía registro. Entonces, el estudio existen dos principales variedades. Uno que es fijo, se hace en un lugar en el que, una especie de cuarto de hotel. O sea, yo, por ejemplo, me voy ahí a dormir, me Así conectan algunos sensores. Así es, se conectan sensores en el estudio. En el estudio fijo se conectan en la cabeza para medir la electroencefalografía, para ver cómo funciona el cerebro durante el sueño, para ver las etapas del sueño, que aunque no entramos en eso, no era el tema, pero tenemos 4 etapas del sueño y ahí se ve qué tan profundo es. Las primeras 2 son superficiales. Los que tienen apnea empiezan a entrar a la tercera o cuarta y es cuando se bloquean, porque se relajan los músculos y es cuando se bloquean. Entonces, por eso es que no descansan, porque no llegan a entrar a esa tercera o cuarta etapa, que de hecho es también cuando soñamos y también se puede dar la gente idea, porque cuando se despiertan tienen los sueños muy vividos, este tipo de personas que tienen despertares nocturnos. Entonces, en ese estudio se registran las ondas cerebrales, se registran el corazón, el funcionamiento del corazón, porque puede llegar a afectar al corazón, se registran los movimientos de las extremidades y aparte la oxigenación, la frecuencia cardíaca y los movimientos del tórax. Todo eso se registra en la polisomnografía estable. Existe otro método que es aplicado cada vez con mayor frecuencia y es en el que el paciente viene a nuestro consultorio, nosotros le damos un aparato muy pequeño, muy compacto, se le conecta un sensor en el dedo en el que va a registrarse lo que es el flujo de sangre, la oxigenación, una banda que va en el tórax para registrar los movimientos torácicos y otro que va en la nariz para registrar la entrada y salida de aire, y de esa manera nos va a dar la cantidad de apneas obstructivas que pueda llegar a tener el paciente. Ese no registra el cerebro, no registra el corazón, pero sí tenemos la cantidad de apneas y la severidad. Muy bien, doctor. Está bastante completo y para quien contigo pueden ir a realizarse este estudio, ¿verdad? Así es, claro que sí. Es en el Centro Médico Zambrano Elion, en el 4º piso, en el Instituto de Otorrinolaringología, y preguntan por el doctor Carlos Arévalo Silva. El teléfono es el 8888-0705. No, es 4 veces el 0807, 0806 y 0805. Ok, 0805, 8888-0805. Muy bien, muchas gracias, doctor, por tu presencia en el programa. Muchas gracias a ustedes. Y pues que gane México. Así es. Gracias. Escuchaste La Voz de tu Salud, una guía para tu bienestar.